Juan Becerra Acosta. Agradezco enormemente, como cada miércoles, a Cintia López Castro, candidata federal por el PRI. No, es diputada federal por el PRI y candidata al Senado de la República, y al diputado Hamlet Almaguer por Morena. Y bueno, son tantas las leyes que se están discutiendo en el legislativo. Pues acaba de mandarse al Ejecutivo la ley de amparo y sigue la discusión con respecto a la ley de amnistía. Y bueno, pues aquí hacer una aclaración, porque estoy escuchando en tribuna a algunos legisladores, algunas legisladoras, señalando que esta ley de amnistía sería como una ley de indulto. No son lo mismo. Señalaban que a través de ella se le otorgarían facultades al presidente de la República para poder decidir que cualquier criminal o presunto criminal saliera de la cárcel cuando se trata de un asunto de amnistía que tiene que ver con la justicia transicional, casos que sean de interés del Estado, casos de crímenes de lesa humanidad, en donde participantes en los hechos puedan dar a conocer información fidedigna que dé con otros responsables y con la verdad sobre estos asuntos. Bueno, se le haría ahí una amnistía. Cintia López Castro, pues ahí está, ¿no? Bueno, esta ley, Juan, a ver si te quiero decir, abre la puerta a la discrecionalidad absoluta. O sea, creo que tenemos que estar atentos en eso. Morena ha afirmado en diversas ocasiones que con esta reforma buscan romper el pacto de silencio para avanzar en Ayotzinapa. Yo creo que tienen varios ahí con ustedes que están involucrados en este caso. Y bueno, pues sí creo que si bien es una atribución común de las jefaturas de Estado alrededor del mundo, el uso que hace Morena, pues que sea por un tema político en estos momentos que estamos pues muy cerca de la elección presidencial, me parece riesgoso. A ver, Monreal fue promovente de la reforma y bueno, pues ahí en esta práctica de amnistía, pues el presidente tendría un poder discrecional absoluto para decidir a quién indulta, es decir, sin criterios claros. O sea, a mí lo que me preocupa es los criterios sobre este tema, la claridad de información que se debe de aportar para la persona que sea beneficiaria y los límites en los delitos imputados. Entonces, bueno, actualmente esta ley de amnistía prevé en una comisión institucional que debe de señalarse de manera particular cada caso susceptible. Entonces, a ver, a mí lo que me preocupa, Juan, es los límites, los delitos, hasta dónde, y pues que no quede a discrecionalidad del presidente de la República. A ver, Hamlet Almaguer, se trata de una carta blanca para poder sacar de la cárcel a cualquier delincuente o presunto delincuente, sin importar de qué caso estemos hablando, que es prácticamente lo que acaba de decir Cintia. No, de ninguna manera. Buenas tardes a todo el auditorio y también a Cintia. Hola, Hamlet. Mira, la Constitución ha establecido facultades para hacer investigaciones sobre casos relevantes, por ejemplo, para el Poder Judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo durante varios años facultades para que en casos que eran muy relevantes pudiera hacer una investigación sobre violaciones graves a derechos humanos. Ahora esa facultad ya está en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La propia Corte tiene facultades para atraer un amparo en revisión cuando sea importante y trascendente. Tiene que quedar así en términos generales, precisamente para que ningún caso que sea relevante para el Estado mexicano, no para el presidente, para el Estado en su conjunto, pueda quedar fuera. El problema de poner un catálogo es que el legislador nunca considera todos los supuestos que pueden darse. Por ejemplo, estamos entrando en un periodo de transición tecnológica donde cada vez más delitos se cometen a través de medios electrónicos. Puede haber, por lo tanto, en un sexenio o dos, un maxi proceso respecto de este tipo de delitos. ¿Por qué no podemos poner un catálogo en este momento? ¿Por qué no sabemos qué tipo de conductas se pueden desarrollar a través de esta red? ¿Cuál es la referencia que tenemos? Pues en los 80s Italia cambió precisamente a través de un maxi proceso en contra de la camorra, en contra de la mafia que tenía el control del país, que tenía comprados pues elementos de seguridad pública, directivos, funcionarios de gobierno, jueces, y una acción del Estado en su conjunto, con la participación, con la colaboración de testigos, fue lo que permitió limpiar un poco las cosas. Ya existe un sistema actual del criterio de oportunidad, que se ha intentado, cosa, ¿no? Correcto, que se ha intentado utilizar en otros casos importantes. Tiene, lamentablemente, una limitación funcional. En el criterio de oportunidad
solamente se te puede conceder el beneficio si delatas a alguien que tiene un rango superior al tuyo. Por ejemplo, si 2 o más secretarios de Estado participaron en una estafa maestra, en un megafraude, pues no es un superior el secretario de Hacienda del secretario de Gobernación o el secretario de Economía o de Energía. El único superior de un secretario de Estado es el presidente de la República. Y esa fue una discusión que, por cierto, tuvieron los jueces de distrito y magistrados de circuito. En este caso, es más transversal. No solamente hacia arriba, sino en toda la red, en todo el espectro de quienes participen en este tipo de conductas. O sea, no hay jerarquías, con que denuncies a quienes participaron y ayudes a dar con la verdad en un caso que es de interés y trascendencia del Estado. Ahí está. Te pregunto, perdón, Hamlet, ¿sí está bien establecido a través de qué leyes secundarias cuál es el criterio para que se determine que en efecto entra dentro del interés nacional? Sí, claro, o sea, es una valoración que se tiene que realizar como ocurría con la facultad de la Suprema Corte. No se va a usar para cualquier caso, tienen que ser temas relevantes. Justo, a ver, eso es importante. ¿En qué sí, por ejemplo, nosotros, lo que nosotros nos molestó mucho, Juan, que nos hicieron falta aproximadamente 52 votos para poder tener esta mayoría, ¿no? Que no hemos podido construir, y gracias a eso Morena se la pasa, lleva 6 años aprobando lo que quieren. ¿En qué casos sí se tendría que usar? Por ejemplo, en la interrupción del embarazo, ¿no? En mujeres que están pues encarceladas, mujeres que están en prisión por este tipo de cosas, ahí sí creo que deben de estar Pero sería fuera. Un indulto, ¿no? Perdón, no amnistía, porque no tiene que ver con justicia transicional. No, a ver, ahí la ley de amnistía tendría por objetivo, o sea, en un inicio, extinguir la acción penal contra personas vulnerables que estuvieran sujetas a proceso por delitos menores. En este caso, entraba interrupción del embarazo, delitos contra la salud, por ejemplo, en modalidades no violentas, cualquier otro delito, por ejemplo, pertenecientes a una comunidad, por ejemplo, indígena, cuyo enjuiciamiento se dé sin la presencia de una defensora, por ejemplo, que muchas veces no tienen para pagar un abogado o algo, ahí entra, o cuando tienen una lengua distinta o ausencia de un intérprete, muchas veces terminan en la cárcel, ahí entra, o robo simple sin violencia, cuando es una pena menor a 4 años. Entonces, sí, o sea, sí estábamos de acuerdo en eso. El problema con Morena es que se vuelve una carta abierta y el día de mañana pues no sabemos a qué delincuentes van a querer sacar de la cárcel. A ver, Hamlet, entra dentro de la misma canasta esto que está señalando Cintia López Castro. Pues está hablando de temas de amnistía o de indulto. Yo estoy de acuerdo en que es importante poder trabajar en las profundas injusticias y desigualdades que existen en el país. La atención a los pueblos originarios, que siempre tengan un todo el tema intérprete, indígena, todo eso extraordinario. Qué bueno, muy bien. Esto es un supuesto distinto. Aquí estás hablando de temas que impliquen una estructura de delincuencia organizada a partir también de funcionarios que formen parte del Estado mexicano. Y han preguntado mucho los medios sobre el caso de Ayotzinapa, pero puede ser sobre otras masacres. Tú has sido muy crítico, Juan. porque ustedes lo dijeron, que esta reforma era para eso. No, bueno, a ver, Cintia, a ver. Aguas Blancas. Correcto, Aguas Blancas y más. Antes, ¿qué ocurría? Se daba una de estas masacres o matanzas y si el asunto se volvía mediático, el presidente de la República en turno solicitaba la destitución del gobernador o su renuncia y así ocurrió durante muchos años. Después quedaban impunes. En un tiempo la Suprema Corte investigó por ejemplo el caso de ABC, investigó por ejemplo el caso de Atenco sobre la violencia extrema en contra de los pobladores que se oponían a la construcción de un aeropuerto. Este es un mecanismo actual que puede servir para desarticular a esas mafias que pueden ser políticas. Pero no determinaron qué mecanismos se van a utilizar para saber en qué casos aplique. No, ese es nuestro, el criterio. El criterio, no hay criterios, ese es el tema. El criterio es que sean temas relevantes para por el eso, Estado mexicano. Pero ¿quién determina qué es relevante? El Ese es el Ejecutivo problema. lo va a determinar, eso es cierto. Bueno, el Ejecutivo lo va a determinar. Entonces, pero con Juan, con el respaldo democrático y popular, no es un tema arbitrario. ¿Que se va a someter a consulta? ¿Cuál me refiero a que si va a decidir el presidente de la República y si es grave. Cintia, llegas aquí y dices que les faltan 52 votos. Les faltaron 17 millones de votos en realidad para ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. 52 votos para sacar la mayoría. O sea, es que lo traduces en los votos que hay en el Congreso y no ves los votos que están detrás de cómo se conforma el Congreso. Por eso, pero no es correcto que le hagan eso a una democracia donde hay instituciones, donde no dejan ustedes criterios. Hay impunidad. Y eso se tiene que abatir. Y va a haber más impunidad con este tipo de leyes que se aprobó hoy en la Cámara de Diputados. Precisamente porque la sociedad
mediante el clamor, mediante la petición generalizada, puede pedir que un asunto de importancia y trascendencia se revise. A ver, mira nada más, traen a Javier Corral, que quieren que sea del gobierno en los temas de transparencia y corrupción, a uno de los más corruptos que ha habido en la historia y se los han llevado. ¿Y César Duarte qué? Te voy a decir una cosa. No, y te voy a decir, ayer ese video con Christopher Barús, a ver, donde habla cómo lo torturaron, cómo abusó del poder y ustedes se lo llevan a hablar de corrupción, ya nadie les cree, se han llevado a lo peor. Entonces sí es grave, Juan, con este tipo de cuestiones que hace Morena, donde pues ha sabido que piden moches, ¿no? Como lo hizo Delfín en Texcoco, han protegido a delincuentes, ¿cómo te brincas de una cosa a otra? Así no tiene nada que ver. Sí tiene que ver, porque encima de todo eso que hacen, hoy aprobaron una ley que va a afectar y mañana van a empezar a sacar delincuentes de este país. Eso es lo que acaba de hacer Morena hoy, a toda la gente que nos escribe, ¿sabes para qué que nos serviría escucha? Esto? Para perseguir y condenar a exgobernadores asesinos. Para perseguir y condenar a exgobernadores que le suministraban a niños con cáncer agua. ¿Qué tiene que ver esto si lo que están haciendo es sacar de la cárcel? Si lo que están haciendo es sacar de la cárcel sin criterio alguno a cualquier tipo de persona. A ver, ¿cómo que sacar de la cárcel? Esa es una determinación de un poder distinto. Es el poder judicial el que sentencia o el que exonera. Y nosotros por cierto, ahí estamos de acuerdo en que el poder judicial no está actuando de manera adecuada. A nosotros tampoco nos parece que estén liberando delincuentes, ¿eh? No nos parece tampoco. Qué bueno que lo dices, porque no nos parece. Pero no quieras adjudicarle eso al presidente de la República. Bueno, aquí lo que buscan, y quiero terminar con eso, por favor, es condenar a los culpables. Es no tener un criterio establecido, es no conocer cuáles serán los criterios para aplicarlo y nuevamente es darle otro superpoder al presidente de la República para que haga lo que quiera en este país. Por eso empecé con la referencia de la facultad para la Suprema Corte de realizar investigaciones sobre violaciones graves a derechos humanos. No había un catálogo de cuáles eran esas violaciones. Eso es discrecional absoluto para decidir es una con quién aplica y a quién no. Bueno, pues ahí está esta discusión. Es que yo quiero tocar un tema de último momento rápido con ustedes, ¿no? Sí. Porque evidentemente no vamos a llegar aquí a un consenso porque temas de justicia parece que también pues se politizan. En fin, el día de antier dieron a conocer en el estado de Hidalgo, a través del Consejo Coordinador Empresarial, una encuesta en el estado, en el que pues la lleva a cabo Parametría y los números a favor de Claudia Sheinbaum son muy altos y pues de llamar la atención, que es el estado en el que nació Xóchitl Gálvez, sí, en el estado. Entonces, la candidata al Senado por la Alianza Fuerza y Corazón por México, Carolina Villano, pues desestimó esta encuesta que realizó Parametría a solicitud del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de Hidalgo. Y para no hacer el cuento largo, pues Villano les dijo: pseudoempresarios, están ustedes vendidos con la doctora Claudia Sheinbaum, y hay una respuesta por parte del Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo. Y dice: reprobamos enérgicamente los insultos y mentiras vertidos por la candidata Carolina Villano, quien evidentemente carece de vocación democrática y sorprendentemente, mediante una campaña de odio, diatriba mentiras, busca nuevamente el voto de las y los hidalguenses. Recordemos que en la pasada elección del 2022, a pesar de que perdió por más de 30 puntos, nunca reconoció su derrota e impugnó la decisión de la gran mayoría del pueblo hidalguense. Por todo ello, no debe sorprenderle que en la encuesta realizada por Parametría tiene 1% de aprobación. Le exigen a la candidata Villano una disculpa pública, al presidente, el ingeniero Alejandro Sánchez Ramírez, y que se conduzca con respeto, que no pierda de vista, le dice el Consejo Coordinador Empresarial de Hidalgo, que con sus impuestos están pagando su campaña. Ya se metieron del PRI con los empresarios de Hidalgo porque mandaron a hacer una encuesta. Bueno, ahí nada más decir que Parametría dijo en el Estado de México que íbamos a perder por más de 14 puntos y fueron por 8. Pero ¿por qué insultas a quien contrata? ¿Por qué insultan a quien contrata? Que la alianza iba a ganar solo 5 alcaldías y ganamos 9. Entonces no les crean, no tengan miedo. Y además les voy a decir otra cosa. Las encuestas no están tomando un voto que está indeciso, primero, y dos, mucha gente tiene miedo a que les quiten los programas sociales, que les vuelvo a decir, como diputados federales hicimos a bien
ponerlos Votaste en la contra. Constitución. Votaste en contra. Ponerlos en la Votaste Constitución. en contra de asignarles Entonces, presupuesto no, por para supuesto cubrirlos. que no. ¿Cómo no? Por ¿Aprobaste el supuesto que no. presupuesto egresos de la Es Federación? más, ustedes ¿Votaste no a favor del quisieron- presupuesto egresos de la ustedes Federación? Votaste no en quisieron contra, Cintia. subir A ver, no, las becas. Cintia, a ver. El apoyo a los adultos presupuesto mayores. de egresos de la Federación. nada más les que doy le un último concede dato. $1 billón de pesos a los programas sociales, ahí Nosotros- tú votaste en contra. Pero regreso al tema de los Nosotros empresarios. queríamos que la Cintia, pensión se le diera a tú ya partir de los fijaste tu 60 criterio. y Morena Cintia, votó en contra. a ver. Pero nada más para terminar lo Bueno. de Hidalgo, Juan. Que no le tenga miedo la gente a las encuestas. Vamos a ganar contundentemente. Y les voy a decir una cosa. No es la primera vez que hay estas manifestaciones en Hidalgo y van a ver la sorpresa por parte de ¿Te Xochitl pareció el Gálvez. modo de villano de referirse hacia los empresarios de Hidalgo? Lo que me parece inaudito No, ¿te es pareció, es que se estén creyendo estas encuestas que son farsas y Están que además, desesperados. a ver, hay un voto oculto que lo van a ver el 2 de junio. Van a ver. A ver, Hamlet, por favor, te toca, nos queda un son minuto y medio. ocultistas. Mira, lo que ocurrió con la candidata al Senado Villano es lo mismo que ocurrió con Xochitl Gálvez en la convención bancaria, que le dijo mediocres a los banqueros presentes. Lo que está pasando en el ánimo social, incluyendo a los empresarios estatales, nacionales e internacionales, es que todos ya se dieron cuenta que es irreversible, irrefutable, contundente la victoria de nuestra candidata a la presidencia de la República, la doctora Tú Claudia porque Sheinbaum no Pardo. crees en la democracia, No, pero la el gente va a American elegir eso el Council- 2 de junio. Los más grandes empresarios de Estados Unidos ya se reunieron con ella, le celebraron el plan que presentó. Los banqueros están de acuerdo con el proyecto de nación. Los empresarios, ya escuchaste lo que está Miren pasando en nada Hidalgo. más qué dictadores son. No, Antes de no, la no. elección Es que dicen ustedes que ya ya se ganaron. quedaron solos. Elige ya la se quedaron gente. solos. Elige Ya se la quedaron gente. solos. Y la gente está con nosotros. Vamos Ya a ni ver. siquiera los empresarios están con ustedes. Ya todos se dieron cuenta que va a ganar la pues doctora. es que sí les hablaron feo a los empresarios. Pueden estar o no de acuerdo, le pueden hacer una observación, pueden decir esta encuesta yo no creo en ella, se vale pelearse con la realidad si uno quiere, pero ya llamarle hacia los empresarios del mismo estado de Hidalgo, ¿para qué se los echan encima? Son el motor del país, los obreros y los empresarios juntos. Lo que está ¿Cómo te mal, Juan, peleas es con que estén ellos? haciendo encuestas que no son y que desinforman a la gente. No les crean. Entonces se vale no lo que dijo les crean. Carolina Hay más Villano. de un 35% de personas indecisas. No es cierto. ¿De dónde sacas eso? Bueno, Quedan como pues ahí 12% indecisos. Ahí está. Seguimos con la discusión. El próximo miércoles serán otros Sí. temas seguramente. Agradezco a Cintia López Castro, Gracias, Juan. diputada por el PRI, candidata al Gracias. Senado, a Hamlet Almaguer, diputado por Gracias, Morena, Juan. que nos hayan acompañado, pero sobre todo le agradezco a usted que haya estado aquí.